A 2.500 kilómetros de la plaza principal, hacia el noroeste de la ciudad capital, nos encontramos con el complejo edilicio del Jardín Botánico, donde se concentra una singular colección de las especies de la flora santiagueña. El Jardín Botánico fue inaugurado el 20 de noviembre de 1981 por iniciativa de docentes y estudiantes de la Cátedra de Botánica Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Años atrás, durante el invierno de 1980, se hacían las primeras plantaciones. En la actualidad, en este espacio, aún se promueve la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, en una provincia asediada por el clima caluroso, la sequedad y la depredación ambiental. La provincia de Santiago del Estero se encuentra inmersa en el corazón de lo que llamamos la región chaqueña, en particular en una de sus subregiones, que es la del Chaco semiárido. Es una de las regiones forestales más importantes del país y como tal ha venido sufriendo obviamente problemas asociados a la deforestación. Primero, históricamente vinculado a la explotación forestal, principalmente los quebrachos colorados para durmientes, los ferrocarriles, los postes de toda la llanura pampeana han sido producidos en estas regiones. Luego la actividad agropecuaria con el algodón, los cultivos tradicionales han ido también aumentando la deforestación y en los últimos 15-20 años el proceso de transformación forestal en tierras agrícolas ha ido aumentando producto del avance del cultivo de la soja y otros cultivos de granos. En este sentido, en esta situación, el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales cumple un rol importante en una estrategia de conservación de la región. Este lugar está asociado más que nada a la educación ambiental, puesto que en este sitio tenemos representada casi completamente los principales árboles, arbustos y algunas especies herbáceas de la región específica del Chaco semiárido, en donde nuestros estudiantes de las carreras de ecología, de ingeniería forestal, de tecnicatura en viveros, vienen a aprender a conocer nuestra flora santiagueña y también las escuelas nos visitan, tanto las primarias como jardines de infantes, escuelas secundarias, a conocer cuáles son nuestras principales especies, la riqueza de biodiversidad que tenemos en nuestra región. El complejo edilicio Jardín Botánico se compone de 3 espacios. Al llegar, nos encontramos con la estación del tren al Desarrollo, un circuito vial de más de 4.000 metros que recorre las vías del antiguo ferrocarril General Mitre. Su primera parada es la Sala de la Biodiversidad, un espacio interactivo que expone en su fachada un diseño peculiar. Aquí comienza la visita del Jardín Botánico. Siguiendo el recorrido, salimos al exterior donde se exhibe el Arboretum, la zona más antigua del jardín que concentra la colección de las especies arbóreas divididas en 13 sectores. Luego de una larga y amena caminata por los senderos del Arboretum,
observamos un moderno edificio implantado en el complejo. Cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, donde se disponen pabellones, aulas, laboratorios, un salón auditorio y un invernáculo, destinados exclusivamente a actividades académicas y de investigación. De esta manera, el complejo edilicio Jardín Botánico quedó inserto en el corredor verde integrado a la costa del Río Dulce, desempeñando un rol obligado en el paisaje y la funcionalidad ambiental en el conglomerado urbano de las ciudades de Santiago del Estero y La Banda. Un poco para diferenciar lo que es un jardín botánico de un parque natural, podemos decir que un parque natural es un lugar donde se mantiene un ambiente, un ecosistema, en sus condiciones prístinas o naturales. En cambio, en el jardín botánico es un lugar establecido por el hombre, digamos, en condiciones artificiales. Un jardín botánico es una institución que tiene 4 lineamientos de trabajo, con lo cual lo podemos definir de esa manera, ¿verdad? Son la educación, la investigación, la extensión y la conservación, que es un poco las líneas de trabajo que nosotros cumplimos en este lugar, ¿verdad? El jardín botánico ha sido creado principalmente para la función de la educación, ¿sí? Considerando que dependía de la Facultad de Ciencias Forestales y las plantaciones realizadas aquí tenían que ver con la educación de las carreras que se dictaban en aquella facultad de aquel momento, ¿verdad? De hecho, nosotros podemos ver, los estudiantes realizan aquí sus prácticas durante las clases o al momento de rendir exámenes. Pueden venir, conocer las plantas, ver a través de los carteles identificatorios y de los usos de las plantas la información respectiva, ¿verdad? Por otro lado está la investigación, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad vegetal. Aquí se puede realizar como estudios de fenología, de germinación. Respecto a lo que es la extensión, el Jardín Botánico brinda servicios de talleres que tienen que ver con la biodiversidad, con los usos de las plantas, como por ejemplo los tintes naturales. Y como último tópico, digamos, es la conservación, ¿sí? El Jardín Botánico cuenta aproximadamente con unas 500 especies vegetales y más de 1.200 ejemplares cultivados que son exhibidos y el público los puede venir a conocer. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los ambientes urbanos cuenten con una superficie de espacios verdes próximo a los 10 metros cuadrados por habitante. Además, este jardín botánico cubre servicios ambientales básicos como la conservación de la biodiversidad, fijación de carbono, provisión de oxígeno, atenuación microclimática y diversas funciones de paisaje urbano. Bueno, hay que tener en cuenta que la carrera de Ingeniería Forestal ha sido la primera en el país y en ese marco se creó el Jardín Botánico como herramienta para la enseñanza de la Ingeniería Forestal, ¿sí? Como sabemos, los tiempos han cambiado, hoy la importancia del Jardín Botánico es otra, el acceso es otro y hoy es un lugar que se está evaluando principalmente dentro de lo que es el paquete turístico que puede ofrecer la ciudad. Por los distintos problemas que son muy conocidos, el cambio climático y demás, este tipo de lugares ha incrementado su importancia en forma mundial, ¿no? No solo los parques nacionales, los lugares de reservas naturales, como por ejemplo la Reserva Tarainti en las Termas, sino lo que se llama parques urbanos, ¿sí? Es decir, de alguna manera que la ciudad no quede exclusivamente reducida al cemento y al vidrio, ¿sí? A la construcción, sino que tenga lugares verdes que sean accesibles y cercanos, digamos, para la ciudad, ¿no? Y de alguna manera oxigenar un poco las ciudades, ¿sí? La Universidad Nacional de Santiago del Estero está ubicada en la capital de la provincia más antigua del país. Si bien esta institución de nivel superior
fue fundada en el año 1973. 17 años antes, precisamente en 1958, se crea el primer Instituto de Ingeniería Forestal de la República Argentina y uno de los primeros de Latinoamérica, con sede en la Madre de Ciudades. Este sentaría las bases de la actual Facultad de Ciencias Forestales. En 1972, el ingeniero Lucas Roig solicita una fracción de terreno para la creación de un arboreto con respuesta favorable, pero no es hasta 1975 que se aprueba definitivamente el proyecto ambiental, inaugurándose el Jardín Botánico. Entre sus principales funciones se destacan las áreas de investigación y extensión, impulsadas por docentes e investigadores universitarios que encuentran en este espacio las condiciones óptimas para sus estudios. Nuestra participación en el Jardín Botánico fundamentalmente comienza con las tareas de extensión universitaria. En el año 2011 fuimos seleccionados con el primer proyecto de voluntariado universitario relacionado con los colores del monte. El proyecto se llamaba Descubriendo los colores del monte. El objetivo era relacionarnos a través de la química con las comunidades de teleras del interior, ofreciéndoles una mejora al proceso de teñido artesanal, por supuesto que respetando siempre el conocimiento ancestral y sus maneras de trabajar. Lo que nosotros pretendíamos con un grupo de estudiantes y de docentes de las facultades forestales era mejorar las condiciones de teñido, lograr una mejor fijación, lograr una mayor variedad de colores, lograr que con una misma fuente tintoria ellos tuvieran una mayor gama de posibilidades para sus trabajos. Dentro de ese proyecto que duró 3 años, nosotros permanentemente realizamos tareas aquí de extensión en el jardín, desde el primer taller de teñido en el cual las teleras de Atamisqui vinieron a dictar en el Jardín Botánico su taller de teñido, nos enseñaron cómo se hacía desde los tiempos ancestrales y posteriormente fuimos dictando esos talleres y reproduciendo esos talleres, no solo con las teleras, sino también con artesanos en general de la ciudad, del interior, con alumnos de los niveles medios y primarios, como una manera de promover, revalorizar todo lo que es la técnica ancestral, no solamente desde el punto de vista económico, como actividad económica, sino como identidad cultural. Una vez que nosotros aprendimos a teñir la lana de oveja de la manera en la que lo hacen las teleras, comenzó todo el trabajo de laboratorio, de química. Nosotros somos de la Cátedra de Química Orgánica y Biológica de la facultad, y entonces empezamos a experimentar con estos tintes. Cada uno de los resultados que nosotros fuimos obteniendo durante estos experimentos se registraron de una manera muy especial, pensando en la comunidad destinataria, y es el muestrario que tenemos a disposición para cualquiera que quiera saber las condiciones. La idea siempre ha sido la reproducibilidad, es decir, nosotros logramos mejorar algo, eso queda registrado y ese registro es el muestrario de color. Una de las principales funciones de las actividades de investigación es la resolución de problemáticas del medio local, nacional e internacional que repercutan en el mejoramiento de las condiciones de producción y aprovechamiento de los recursos naturales. Es así que los investigadores se vinculan con las comunidades locales para trabajar en conjunto y generar intercambios entre los saberes populares y el académico. Entre todas las especies que han sido utilizadas por el proyecto de voluntariado como fuentes tintorias, entendiendo que las fuentes tintorias vendrían a ser las diferentes muestras vegetales y animales que han sido utilizados para extraer el tinte
se destaca una que es la Tesaria dodenifolia, que a continuación vamos a verla. Esta especie está siendo estudiada también desde el proyecto de investigación y es una especie arbustiva que se encuentra o posee un área de distribución muy amplia en toda Sudamérica, pero principalmente encontramos cercanos a cuerpos de aguas, como ser ríos, lagunas, canales. Su nombre científico es Tesaria dodenifolia. Nosotros en el proyecto de voluntariado, una forma de registrar nuestros diferentes tipos de trabajo era elaborando un muestrario que a continuación les muestro, en donde se registraba la fuente tintoria, como por ejemplo aquí lo tenemos, el suncho dulce, y los diferentes colores que se obtenía variando son simplemente las condiciones del teñido. Ese ha sido uno de los grandes aportes a las teleras con las cuales hemos trabajado, en donde desde una misma fuente tintoria ampliábamos su gama de color, ya sea cambiando las condiciones de pH e incluso cambiando el tipo de mordiente. Aquí tenemos otro ejemplo, la grana cochinilla, que justamente es una especie animal, en donde, como pueden ver, cambiando el tipo de mordiente, como por ejemplo aquí tenemos alumbre, ceniza, la diferente tipo de estacionalidad del tinte e incluso cambiándole el medio, es decir, pasando de un pH ácido a un pH básico. Este muestrario contiene justamente todas las especies con las cuales hemos trabajado y ese ha sido nuestro principal aporte desde el proyecto de voluntariado. Bueno, finalmente destacar que este proyecto, que comienza como un proyecto de extensión universitaria, se terminó transformando en un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación se llama Evaluación Química de Productos Forestales No Madereros, porque los tintes naturales son productos forestales no madereros, en el cual básicamente nosotros estudiamos las características químicas de 4 plantas, de todo el abanico de plantas que conocimos gracias al proyecto de extensión. Y actualmente se encuentra en curso. El objetivo es conocer químicamente en profundidad algunos beneficios adicionales como capacidad antioxidante, capacidad de atrapadora de radicales libres, para el potencial uso de estas especies en otras áreas que no sean necesariamente las artesanías, sino cosmético, alimento, etc. El Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales representa un paisaje urbano que cumple un valor relevante en la funcionalidad ecológica, ambiental y social para el conglomerado urbano de la ciudad de Santiago del Estero. Aporta a la conservación de la biodiversidad, revaloriza la importancia cultural y social de los recursos naturales y promueve acciones de investigación, educación, recreación y esparcimiento, además de contar con un valor histórico e institucional de gran relevancia. El Jardín Botánico se caracteriza por tener especies que en toda la provincia no podemos encontrar. O sea, es un lugar donde se preserva estas especies para sus estudios. Uno de esos es una gran variedad de especies de eucaliptus, que solo se encuentra aquí en el Botánico, en ninguna otra provincia. También otro tipo son algunas gimnospermas y algunas especies que crecen en la zona de selva, como ser yunga o selva misionera. Y todas estas especies fueron o bien donadas por algunos docentes o otros jardines botánicos, o bien en las salidas que se hace a campo con los estudiantes se recolecta y se las van trayendo de a poco. Además de contar con especies arbóreas y arbustivas acá en el Jardín Botánico, también es un lugar de encuentro o donde confluyen distintos tipos de mamíferos pequeños, algunos reptiles y principalmente aves en gran número, ya que muchas de las especies autóctonas de Santiago proveen de frutos y cobijo a estos animales.
Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a la variedad de seres vivos que existen en el planeta. El término fue usado por primera vez en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica, realizado en Estados Unidos. Cada especie cumple una determinada función en el ecosistema que aportan a la regulación del sistema ambiental, siendo estas plantas, animales o microorganismos. Bueno, el Jardín Botánico alberga aproximadamente 40 especies de aves, que es una riqueza similar a lo que sucede en el Parque Aguirre. Y aquí podemos encontrar, que son las especies más comunes, el grupo de carpinteros, como ser el carpintero real, el carpinterito del cardón, que están permanentes. También los grupos de picaflores, como ser el picaflor común, el picaflor de barbijo. Y hay un picaflor que es el cometa, que el macho tiene una cola larga, rojiza, que es muy lindo. Que es muy raro en llanura, pero aquí lo hemos detectado un par de veces en el arboretum. Bueno, después también tienen los horneros, que es el común, el hornero copetón, el grupo de tordos, para mencionar algunos ejemplos de especies. Aquí hacemos jornadas de avistamiento de aves, que es para público abierto. Vienen muchas escuelas y enseñamos a los chicos, bueno, cómo identificar las especies de aves por forma, tamaño, color, cantos, y hacemos recorridos en el arboretum con binoculares. Entonces esta experiencia a los chicos les gusta mucho, porque nosotros fomentamos el respeto hacia la naturaleza mediante estas actividades para que las personas puedan disfrutar las aves en libertad, digamos, ¿no? Como una tarea de extensión del Jardín Botánico. Actualmente se habla de ciudades sustentables, donde se fomenta la creación de reservas, espacios naturales en ciudades. Y aquí quiero destacar la importancia de lo que es el arboretum del Jardín Botánico, con datos de estudios publicados que tenemos. Si comparamos el Jardín Botánico con, por ejemplo, con el espacio verde que es el Parque Aguirre, que es un espacio mucho más grande, 72 hectáreas, versus 5 hectáreas del Jardín Botánico, las riquezas son muy similares. Esto se puede atribuir a que la calidad de hábitat para las aves del Jardín Botánico es mejor. Estos pequeños espacios urbanos, reservas urbanas, jardines botánicos, cumplen un rol muy importante en lo que es la educación ambiental. Y de alguna manera oxigenar un poco las ciudades, ¿sí? En ese sentido, el Jardín Botánico, esa es una de las funciones, mantener, digamos, una superficie verde dentro de la ciudad, en una superficie bastante importante, y por otro lado propender al conocimiento sobre todo de la flora santiagueña, que tiene muchas particularidades y virtudes que, bueno, quedan desconocidas, pero que es importante que la sociedad local y nacional, digamos, la puedan conocer. Si pretendemos conservar nuestra biodiversidad, nuestra riqueza natural, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, ¿no? Puesto que no amaremos nunca a aquello que no conocemos, dice un viejo refrán. Innumerables son los poemas y cantos inspirados en el paisaje agreste de Santiago del Estero, provincia de clima árido. La madre de ciudades de la República Argentina supo inspirar a incontables artistas que plasmaron en sus melodías la grandeza del monte. Colores ocres pintan un horizonte sin igual en el territorio santiagueño, y la vegetación acompaña esa vista que cobra vida como el pulmón de la provincia. Quebracho, padre del monte, hijo de la tierra mía, vida de la flora nuestra. ¡Ay! ¡Cuánto vale tu vida! Síntesis de una epopeya, soldado de 1000 vigilias. Yo sé por qué los tambores de las hachas no te olvidan.